El avance del episodio 95 de la serie Yalsapkn se ha convertido en un vídeo que los espectadores de la serie estaban esperando con gran entusiasmo. Al ver el avance del episodio 95 de la serie Yalsapkn, puede captar pistas sobre el nuevo episodio de la serie y estar preparado para novedades interesantes. En el episodio 95 de la serie Yalsapkn, el público será testigo de la lucha interna de los personajes, y también vivirá momentos llenos de amor y drama. Los eventos que se desarrollan en el nuevo episodio sacudirán emocionalmente a la audiencia y crearán una gran emoción. En el último episodio de la serie Yalsapkn, que se transmite por Star Televisión todos los viernes por la noche, llamaron la atención la enfermedad de Alice Aga y el accidente de Ferit, Alice, Seyran y Atice. Episodio 94 de la serie Yalsapkn. El accidente protagonizado por Alice, Ferit, Seyran y Atice dejó huella. En la última escena, ¿quién murió en el accidente? ¿Morirá Alice Aga? En el episodio vespertino del 14 de febrero, mientras la caída de Aizen conmocionó a todos, Seyran, ¿qué le está pasando a su hermana Suna?, preguntó. Buyukam dijo, si llevamos a Aizen al hospital, ella puede decir Suna me empujó, y dejar que el médico venga a tratarla aquí. Mientras Ferit, que se enteró de la enfermedad de su abuelo, lo acusaba de huir, Alice Aga advirtió a su nieto, no le contarás esto a nadie. Seyran, que quedó atemorizada tras la caída de Aizen y no pudo salir de su situación, pidió ayuda a Ferit. Karan también insinuó que lo haría responsable. Mientras que el médico que llegó a la casa afirmó que Aizen debería ser llevada al hospital, Suna afirmó que no cambiaría su decisión diciendo que no criaría a su hijo sin un padre. Mientras Abidin y Suna llevan a Aizen al hospital, Seyran dejó el Yal con Ferit, quien también llegó al Yal. Mientras Seyran y Ferit hablaban solos, mi abuelo se está muriendo y no quiere que nadie se entere, dijo Ferit. Shafika se enteró del estado de su hija y corrió al hospital. El médico dijo que Aizen se encontraba en buenas condiciones. En ese momento, Ferit también afirmó que su abuelo dejó el tratamiento inconcluso y se sacrificó. Seyran dijo que ella siempre lo apoyaría. Aizen abrió los ojos y le dijo a Abidin que no recordaba nada. Esme y Kazum, que se enteraron de los hechos, también reaccionaron ante Suna por regresar a Abidin. Suna, sin saber qué hacer, fue hacia Aizen. Aizen le dijo, no podrás escapar de esto tan fácilmente. Pagarás el precio por lo que hiciste. Quiero preguntarte algo, pero aún no lo he decidido. Suna le dijo a Aizen, sé que no me tendrás lástima. Pero cuando tomes una decisión, no olvides al bebé en mi vientre, ¿de acuerdo? Al menos sé misericordioso con él. Al regresar al Yal con Suna por la noche, Abidin le dijo a su madre, pensamos con Suna. Decidimos irnos de aquí tanto para nosotros como para nuestro hijo. Sisek se opuso inmediatamente a esta decisión. Mientras Seyran apoya a Ferit, Ferit también les dijo a su padre, y a Ifakat que su abuelo estaba enfermo. Ferit, recordando un recuerdo con su abuelo a la mañana siguiente, dijo que iría a Seyran y hablaría con Alice Aga. Atice, Orhan, Ifakat, Ferit y Gulgun decidieron unir fuerzas, y actuar juntos para convencer a Alice Koran de que recibiera tratamiento. Al mismo tiempo, Suna fue al hospital con la llamada telefónica de Aizen. Aizen le dijo, empacarás todo y saldrás de la mansión, nunca te volveré a ver. Mientras Suna dijo que iría con Abidin, Aizen se opuso y la amenazó, diciéndole que debería ir sola. Suna, que no sabía qué hacer con la petición de Aizen, fue a hablar con su madre y su padre. Al afirmar que quería criar a su hijo con Abidin, Suna dijo que quería alejarse de las cosas que experimentó ante su insistencia. Tensión entre Seyran y Karam. Al darse cuenta de que Karam estaba siguiendo a su hermana, Seyran salió y discutió con ella. La gran señora fue a Aizen y le dijo, la presionó para que contara lo que pasó entre ella y Suna. Seyran llamó a Alice Aga Dede por primera vez. Ferit, que quería conectar a su abuelo con la vida, le sorprendió y le trajo a Zenjid, y su libro de poesía de sus años de servicio militar. Atice le mostró a Alice el primer collar que hizo y se lo regaló. Ifakat le llevó a Alice Koran la chaqueta que se había puesto a la espalda cuando murió su marido y le dijo, no puedo pagar por tus derechos incluso si muero. Mientras Orhan muestra fotos de su infancia con su padre, Kazin también le pidió a Esme que volviera a usar sus anillos de boda. Seyran, que le regaló zapatos de bebé a Alice Aga, dijo que quería un hijo de Ferit, y llamó abuelo a Alice Koran por primera vez.
Luego, Orhan le dice a su padre Ali Saga que necesita ver al hijo de su nieto. Todos insistieron en que recibiera tratamiento. Karam, que no podía olvidar su discusión con Seyran, le pidió permiso a Sisek para vengarse de ella. Apoyo de Ferit a Seyran. Después de que Ali Saga aceptó el tratamiento, Seyran le dijo a Ferit: es posible que no tenga un hijo debido a mi enfermedad. Ferit le dijo: todo se resolverá cuando tú y yo estemos uno al lado del otro. Al día siguiente, Abidin y Suna intentan dejar a todos atrás e irse. Sisek amenazó a Aizen para que dijera la verdad. Ella lo presionó una vez más, diciendo: no me importa Suna, mi nieto y Abidin se van, tengo que detenerlos a toda costa, tienes que decirme por qué Suna está huyendo de ti. En el camino detuvo a Suna y Abidin, quienes fueron capturados por la policía. Tomó a Suna. Mientras Ferit estaba a punto de llevar a su abuelo, Ali Saga, al aeropuerto, Karam intentó cambiar la configuración del auto de Ferit. Luego, cuando Ferit escuchó ruidos provenientes del auto, se dio cuenta de que los frenos no funcionaban. Alice y Atice entraron en pánico, sin saber qué hacer. Seyran y Ferit se declararon su amor. Las palabras de Karam a su madre Sisek de que el juego duraría un poco más significaron que estaba decidido a vengarse de Seyran. Después de que Ferit y Seyran escaparan juntos del accidente automovilístico, me pregunto si secuestrará a Karam o lo torturará. ¿Sisek amenazará a Seyran? Sisek mató a Aizen para evitar que Suna huyera con Abidin. Suna, pero hay dos posibilidades. Primero, Aizen pudo o no haberle contado el secreto de Suna a Sisek y, en cualquier caso, Sisek la mató. Ahora sabemos que Sisek acabará en prisión tras cometer este crimen o, como dijo en su anuncio a Suna, que puede sacar a su nieto de prisión a cambio de que ella se lo entregue y que crezca junto a ella. Abidin se sorprendió de que Suna estuviera involucrada en el crimen de Aizen y Suna fue a prisión. Entonces irá con Ferit al club nocturno, y comenzará la discusión entre ellos y cuando Abidin lo golpee, solo despertará a Ferit de la borrachera en la que se encuentra. Esto no significa que Ferit esté hablando de su beso con Suna. Cuando Suna le contó a Ferit sobre Aizen, se sintió culpable por no escucharlo, y ahora, cuando se trata de Seyran, le contó a Ferit sobre su enfermedad y su embarazo. Este problema es que se niega a recibir tratamiento para que la enfermedad no vuelva a ella. Suna le dijo a Ferit que Seyran incluso arriesgó la muerte para tener un bebé. Ferit le preguntó esto a Seyran: ¿qué significa incluso correr el riesgo de morir? Seyran explicó que deseaba mucho tener un hijo y que sería difícil recuperarse. Cuando Ferit escuchó que Seyran incluso corría el riesgo de morir, se enojó y dijo: si tú no estás aquí, yo no estoy aquí. Sisek intentó llegar a un acuerdo diciendo que la recompensa de Suna por criar a mi nieto conmigo es la libertad, que él pueda elegir para poder salir de prisión y que, por su libertad, la recompensa por criar a mi nieto conmigo es la libertad. Sisek intentó hacer culpable a Suna manipulando la situación. Suna, por otro lado, tuvo que afrontar momentos difíciles en el pasado mientras intentaba demostrar su inocencia. Estos complejos acontecimientos ofrecieron una gran tensión a los espectadores de la serie. ¿Ferit se arriesgó a ir a prisión por Suna o se peleó en el club nocturno? Me pregunto por qué Ferit fue a prisión. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.